Ya está la sesión del 8 de febrero de 2022 a las 10:02. Ya. El día de ayer recibí la propuesta de programa de trabajo. ¿Ya? ¿Lo pudiste revisar? Sí, sí, lo pude revisar. Ya, revisémoslo, veámoslo y por si hay alguna duda o algún comentario. Eh, no, lo único que lo que veo es que le agregamos a toda una semana, ¿cierto? ¿Cómo? Así lo entiendo yo, ¿no? No sé a qué se refiere cómo agregar una semana, no entiendo. ¿Cuál fue no, la modificación? Los colores verde y rojo, ¿qué significa? El verde es Ah, para el tiempo de trabajo y el rojo es el plazo. En la semana roja debiera estar terminada la tarea. y esto había que compararlo con la pestaña de diciembre, ¿cierto? No, yo creo que no vale la pena compararlo con diciembre porque lo que está ahí son las tareas que faltan, supuestamente. Ya, ok. Entonces, si todo eso se hace, debiéramos estar en condiciones de presentar la solicitud en julio. Ya, perfecto. Yo estaba viendo la fecha de término, sí, sí, me parece que es bien ajustado, pero es factible. Sí, si en la medida que se logren cumplir esos plazos, y, y si quieres puedes presentarlo. Ya. Verdad que se me olvida. Claro, todo lo que está, se supone sin color verde o rojo, está hecho ya, Claro. ¿cierto? Entonces, la etapa uno, la etapa 2, esas cosas ya se hicieron, ¿verdad? Y en la elaboración del manual de calidad lo que está con colores es lo que falta por completar. Ya. Pero aquí yo quiero resaltar algunas cosas porque lo que está en rojo en la columna C son las cosas más importantes y las que probablemente van a requerir más dedicación, ¿ya? Porque completar el manual de calidad y escribir las 2 páginas o la página que falta ahí, eso no va a ser muy complicado. Pero, por ejemplo, validar los software y las planillas de cálculo, usar los registros, o sea, esas son las cosas que faltan y a las que hay que ponerle hincapié este periodo para poder llegar con el sistema funcionando al término de la etapa de preparación. Ya. Porque, por ejemplo, yo estuve revisando, les pedí una mirada ahora a los registros que tú tienes ahí en la carpeta, ¿cierto? Ya, del Pero no están informe de completos. ensayo. Registros en general, me metí en 3 o 4 carpetas donde se supone que hay registros, Ya. registros relacionados con procedimientos técnicos o con el mismo manual de calidad, ¿no es cierto? Que deberían estar usándose ya, porque tú ya emitiste los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces todos esos registros deberían estar elaborados y usándose. Pero hay varios por lo menos varios de los que yo vi, que los registros estaban incompletos, no están con toda la información que tienen que estar, están sin firmas, por lo menos en los PDF que abrí, ¿no es cierto? Que se supone que son los registros ya que están elaborados. Hay algunos que están sin firmas o les falta información. Entonces, eso, una tarea que tienen que hacer y empezar a hacer de manera constante, diría yo, toda la semana, es revisar los procedimientos, todos los procedimientos, ver los registros y ver qué registros falta completar. Ya. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, abrí un registro de esos de las compras. Y había uno que era gestión de los suministros, no me acuerdo cómo se llamaba, que se supone donde están los requisitos que tienen que tener los distintos productos o servicios que el laboratorio compra. Ya. ¿Ya?
Entonces eso lo miré, abrí uno así al azar y le faltaban las firmas, por ejemplo. Estaban sin firma. Eh, los registros, a ver, es que algunos, a ver, este no fue. Bueno, el que abrió debería estar por acá, pero lo vamos a pesquisar. Pero mira, ábrete, por ejemplo, el R23. Ya, Ahí mismo, en esa misma hoja más arriba. Ahí, por ejemplo, eso está sin firma. claro. Fecha, octubre. Por ejemplo, acuérdate que nosotros no revisamos en detalle eso, porque eso lo tenían que completar ustedes, pero aquí esta ficha lo que permite es que cuando el laboratorio compra algún producto, algún servicio que sea importante para su ensayo, se revise que el producto o servicio cumple con la especificación, ¿cierto? Ajá, Ya, entonces dice que el tamiz, en este caso, el número 2 debe cumplir con lo que dice el numeral de la ASTM numeral 3. No sé lo que significará eso. Debe haber un montón de especificaciones ahí, ¿no es cierto?, en ese numeral 3 de la ASTM. Pero eso se comprueba revisando la etiqueta del envase o revisando solo la guía de despacho. ¿No habría que revisar, por ejemplo, inspeccionar el tamiz en sí mismo? O sea, claro. tú vas solamente a comprobar el cumplimiento de la especificación mirando los documentos, o no se podrá hacer alguna inspección física del mismo producto. Claro, no, sí hay que abrirlo y revisar, hacer una inspección física. Ya, pues, Qué entonces, raro esto. eso tiene que decirlo ahí. Y además tiene que estar la conclusión de si cumplió o no cumplió. Oye. ¿Sí? Ya, sí, están todos Entonces, iguales. fíjate, Mm, todos están iguales. Entonces, no, eso en este procedimiento. Pero habría otros procedimientos y también, como te digo, así aleatoriamente y no están completos esos registros. Y eso es indispensable que lo completen. Vuelve al programa, por favor. Entonces, por eso, ahí en la fila 32, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice capacitación, inicio de utilización y generación de registro. Y por eso que está todo eso en verde. Porque lo que yo quiero representar ahí es que durante todo ese tiempo, ustedes debieran estar revisando y verificando que, por ejemplo, para este caso, ¿no es cierto?, que corresponde al manual de la calidad, que todos los formularios que aparecen definidos en el manual de la calidad, los responsables correspondientes, estamos hablando del jefe de laboratorio, el encargado de calidad, el laboratorista, la asistente técnica, ¿no es cierto? Todas las personas que tengan alguna responsabilidad en la elaboración de esos registros, las conozcan, ¿no es cierto? Y si los documentos, los registros deben estar hechos, ¿no es cierto? Porque por la oportunidad, por la situación, se ha producido una revisión por la dirección, se ha identificado una no conformidad, hay que hacer una acción correctiva, esos registros tienen que estar elaborados y tienen que estar completos. Lo mismo, si bajas un poquito más, a partir de la fila 33, ujú. ¿cierto? Ahí están los procedimientos técnicos, ¿verdad? Los 10 procedimientos técnicos que se elaboraron. Hay algunos que están completos. Se supone, ¿no es cierto?, está elaborado el procedimiento de gestión de personal con todos sus formularios, ¿no es cierto? Por eso le ponemos el 100%. Pero ándate a la carpeta del procedimiento de personal.
Y vámonos a los registros. Ahí, abre cualquiera, era el 5. El F4 R05. Ah, ya, esas son las minutas de las reuniones. Ya, ese está hecho, está al día. Vamos, vuelve de nuevo a la carpeta de los registros. Otro, el F4, esas son las reuniones. El F3, a ver. R01. ¿Ese qué es? Descripciones de puesto. Ya. ¿Y ahí están todos los puestos en ese formulario o hay uno por puesto? Aquí hay, a ver, F03, F02. Debería haber uno por puesto. A ver, qué raro. F03, F03. Claro, ahí está el del jefe del laboratorio, ¿no? Entonces te fijas Sí, que ahí, por me ejemplo, falta. falta el del encargado de calidad, el del laboratorista, del asistente técnico. Ya. Entonces, esa revisión es una revisión que tienen que hacer ustedes, que tiene que hacer el encargado de calidad, ¿no es cierto? De verificar que estén todos los registros que los procedimientos dicen que hay que tener disponibles. Ya. Y ahí con el encargado de calidad nos vamos a poner más agujas con los registros. Ya, vuelve al programa, por favor. ¿Ya? Entonces veamos ahí los procedimientos. Te fijas ahora que, por ejemplo, teníamos pendientes por elaborar el PT06, el PT08 y el PT10, ¿cierto? Es por eso que están ahí, tienen esa semana en verde y la semana roja. Y la semana verde significa que en esa semana debiera trabajarse, las 2 semanas debieran trabajarse, ¿no es cierto?, en ese procedimiento. Y donde está en rojo quiere decir que esa semana debiera estar lista. ¿Ya? Y también ahí en la fila 46 vuelve a aparecer lo mismo: capacitación, inicio de utilización y generación de registro. ¿Ya? Más abajo. ¿Ya? Después vienen los métodos, ¿no es cierto? Los métodos de ensayo. ¿Ya? Te fijas que hay cuatro filas por cada método de ensayo, ¿cierto? Con 4 tareas que están como desagregadas así, ¿cierto? Cada tarea también tiene ahí, yo propongo un periodo de tiempo en la que hay que ejecutarla. Como son varias actividades y el tiempo es corto, hay algunas que hay que ejecutar de manera simultánea, hay que hacerlo en paralelo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la IT01, que es la densidad de partículas sólidas, la 2, que es la granulometría, y esas 2, ¿no es cierto?, debieran ejecutarse en paralelo. ¿Qué es lo que hay que ejecutar? ¿A qué se refiere la primera fila? No lo dice ahí, pero eso para que lo anoten. Lo conversamos la semana pasada también. Hay que revisar la norma en detalle, ¿no es cierto?, volver a mirarla en detalle, paso a paso, y verificar que lo que se está haciendo en el laboratorio coincida plenamente con la norma, ¿cierto? Y si hay alguna parte de la norma que no se ejecuta, que no aplica, que no corresponde hacerla, eso también esté bien claro y bien identificado qué es lo que no debe ejecutarse. Y esa información, ese conocimiento, ¿no es cierto?, tiene que ser consistente entre todos los responsables del laboratorio. Tiene que saberlo el jefe del laboratorio, tiene que saberlo el reemplazante del jefe del laboratorio, tiene que saberlo el laboratorista, ¿cierto? Entonces, no sé, pues si en la 1532, voy a inventar, aparece una actividad que es el punto 583, ¿no es cierto?, y que para el caso particular del laboratorio de ustedes no aplica, ¿verdad?, porque no es el tipo de muestra o porque ustedes trabajan en otro rango, esa información tiene que ser conocida y manejada por las 3 personas que tienen responsabilidades técnicas sobre el trabajo en laboratorio. ¿Ya? Entonces, en esa fila, ¿no es cierto?, cuando ponemos el nombre, lo que hay que hacer es esa revisión. Ya.
Después la fila que está más abajo, ¿cierto? Que viene corrida una semana, ¿ya? En esa semana aparece la determinación de la fuente de incertidumbre. Eso ya lo trabajamos la otra vez, pero tenemos que, hay que verificar y darle también la última mirada, ¿no es cierto? La última revisión, es decir, si conforme estamos bien, con todo lo que hemos analizado, no hay que hacerles cambios, y esta es la manera de determinar la fuente de incertidumbre y cómo se calcula. Cuando estuvimos allá, ¿no es cierto?, en algún caso, alguna de los ensayos, vimos que había que agregar algunas fuentes de incertidumbre. Como por ejemplo, lo que habíamos visto, la incertidumbre de los moldes, me parece, ¿verdad? Entonces, con el nivel de detalle que revisamos los métodos en la visita presencial, ¿verdad? Con ese mismo nivel de detalle hay que meterse al cálculo de incertidumbre y volver a darle una última validación. Vale. ¿Ya? Y eso para todos los métodos, en la semana que corresponde, ¿no es cierto? Ya en el método 3 y el 4, ya nos corremos una semana para poder ir avanzando con los otros. Te fijas que se traslapa en 2 semanas, perdón. Nos corremos en el segundo, en el 3 y el 4. Y si baja un poco, en los últimos 3 que parece que dejé, ¿no es cierto?, que son los 7, ahí nos volvemos a correr 2 semanas. Es decir, al mes de mayo, ¿no es cierto?, al finales de mayo, debiéramos tener todas las actividades relacionadas con los métodos de ensayo terminadas, ¿ya? ¿Y cuáles son las otras 2 que están en rojo ahí, para cada método, ¿cierto? Si vuelves al 1, por favor, al método 1, y lo que vamos a conversar ahora se repite para todos, ¿no es cierto? Dice, verificar el método de ensayo. Uno de los procedimientos que tenemos que hacer ahora en febrero, ¿no es cierto?, se llama verificación de los métodos de ensayo. Lo conversamos también la semana pasada, ¿verdad? Y ahí habíamos quedado que la verificación se iba a hacer básicamente a partir de los trabajos de comparaciones intralaboratorio, que iban a ser comparaciones entre ustedes, ¿no es cierto?, para medir la repetibilidad y la reproducibilidad del método. Esa era una forma, y la otra era a través de la participación en ensayos de aptitud, que son los interlaboratorios. Entonces, esas actividades también hay que ejecutarlas. Entonces, por eso que yo propongo, por ejemplo, que para el 1, para la densidad de partículas sólidas, la verificación, esas actividades intralaboratorio debieran estar ejecutándose en la primera y segunda semana de abril, para el método 1 y para el método 2. De tal manera que en ese periodo ustedes hagan el ensayo, lo repitan cada uno de los 3 que va a ejecutar el ensayo, ¿no es cierto? Después se haga el cálculo de resultados y se genere el registro correspondiente. ¿Cuál registro? El que vamos a definir cuando trabajemos el método. Ya, perfecto. Sí, el otro procedimiento que nos falta, que es el PT10, ¿no es cierto?, que es el aseguramiento de la validez de los resultados, que ya algo habíamos empezado a trabajar también la semana pasada, ¿no es cierto? También ahora lo que se defina que hay que hacer como actividad de aseguramiento de la validez, va a haber que ejecutarlo, ¿no es cierto? Hay que hacer un plan, hay que hacer una programación, y hay que empezar a ejecutarlo, y hay que empezar a generar los registros respectivos, ¿cierto? Y como estas son varias actividades que hay que desarrollar, por eso que, por ejemplo, por la IT01, esas tareas debieran estar ejecutándose la 3ª semana, la 4ª semana de abril y la 1ª semana de mayo, para concluir en esa fecha. Y después de esa fecha de mayo, hay que seguir haciéndolas de acuerdo al programa que se hizo, porque ese programa, acuérdate que es permanente, ¿no es cierto?, y tiene que estar en ejecución sistemática, ¿cierto? Aquí lo que está marcado en esta semana es el inicio, pero después las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados tienen que seguir ejecutándose de manera permanente en el tiempo, de acuerdo a un programa. ¿Ya? Entonces, esas 4 tareas, ¿verdad?, hay que ejecutarlas para los 7 métodos de ensayo que ustedes definieron dentro del alcance y de acuerdo a esa programación de semana. Entonces, lo importante es que cuando se vayan ejecutando estas tareas, se vayan generando inmediatamente los registros respectivos,
¿cierto? Se utilicen los formularios correspondientes y se generen los registros respectivos y esos registros vayan quedando completos de inmediato, para que no nos pase lo que nos pasó, ¿no es cierto?, en el caso de los otros formularios, que se empezaron a hacer los registros, pero no se fueron completando. Entonces ahora vamos a tener que revisar y completar y empezar a generar todos los registros que estén faltantes o que estén incompletos. Ya, perfecto. Acá tengo la duda, acá es donde se hacen los ensayos de aptitud, ¿cierto? Es que para la verificación de métodos de ensayo y para el aseguramiento de la validez de los resultados, las dos herramientas son válidas. Entonces, tú vas a tener que demostrar que eres capaz de aplicar correctamente el método normalizado, participando en un ensayo de aptitud y además haciendo todo este ejercicio de repetibilidad y reproducibilidad. Ah, ya, eso tenía la duda. Pero una vez que ya demuestres que tú aplicas correctamente la norma, ¿cierto? Después en el tiempo, cada cierta una frecuencia determinada, cada 12 meses, cada 6 meses, lo que se defina en su momento, vas a tener que volver a participar en ensayos de aptitud. Y volver a hacer probablemente un ejercicio de repetibilidad, pero ya como comprobación de que sigues trabajando bien. ¿Ya? Entonces, por eso digo, en las dos actividades, en la verificación de los métodos y en las actividades de ABRE, ¿no es cierto?, en ambos casos, los ensayos de aptitud y los ejercicios intralaboratorio son válidos. Ya. Ya, y si avanzamos un poquito más abajo, ¿no es cierto?, ahí en las filas 77, ¿ya?, dice definición de adquisición, equipo, insumos, modificaciones estructurales. Bueno, eso también tú ya lo empezaste a trabajar, ¿cierto? Pero entonces todas esas definiciones debiera estar a final de este mes, ¿no es cierto?, ya como un plazo máximo, ¿no es cierto? En las filas 78 aparece continuar y completar todas las adquisiciones, calibraciones, el mantenimiento de los equipos, ¿no es cierto?, que sea necesario que estén pendientes por ejecutar. Y en la 79 aparece la implementación de las modificaciones, las instalaciones y las condiciones ambientales, todo lo que se haya definido en la 77, ¿no es cierto? También eso debiera estar a principios de junio, ya debiera estar todo terminado, ¿no es cierto?, en funcionamiento. Sí, buen plazo. ¿Ya? Y la última, la etapa 3, que aparece en el punto 87, ¿no es cierto?, dice preparación, revisión y presentación de la solicitud de acreditación. Yo ayer estuve mirando la página del INN y ahora hay que inscribirse en una aplicación que ellos tienen y la postulación se hace online. Entonces, ustedes, a la persona que corresponda, y no sé a quién vas a designar tú, si vas a ser tú mismo el encargado de coordinar con el INN, generalmente esa tarea la asume el encargado de calidad, en lo que generalmente ocurre, ¿no es cierto? Pero no hay una regla, no es un requisito. Hay que meterse tienen que revisar los manuales y los procedimientos que hay para inscribirse y empezar a revisar la documentación que hay que presentar. Porque, por ejemplo, te van a pedir, lo conversábamos, me acuerdo yo hace unos meses atrás, ¿no es cierto? Te van a pedir todos los aspectos legales de conformación de la organización, ¿no es cierto? La escritura de conformación de la sociedad, las autorizaciones de uso del suelo, todo eso probablemente te lo van a pedir y tú vas a tener que subirlo en digital a la página, esta aplicación que ellos han implementado. Entonces, alguien tiene que estudiar el método, cómo se hace eso, y empezar a preparar la información, porque a veces hay cosas que no salen en el momento, que hay que sacarla, no sé, un certificado, no sé, de dominio vigente, no sé, estoy inventando, se me ocurren, ¿no es cierto? Y eso puede que tome un tiempo, por lo tanto hay que hacerlo con la debida anticipación. Entonces esa es otra tarea que aparece ahí, por eso que aparece en verde en febrero y marzo, que es como el primer contacto que tienen que tener ustedes con este sistema para que aprendan a manejarlo, se registren, hay que, ¿cómo se llama?,
alguien tiene que registrarse y ahí te piden el carnet de identidad, te piden los documentos de la empresa que te aprueban. Hay una serie de cosas que van pidiendo. Yo no me pude meter en detalle porque hay que registrarse para poder ver bien qué es lo que se pide, ¿ya? Y aparece de nuevo al final, ahí en el mes de julio, ¿no es cierto? Ya la presentación definitiva de la solicitud de acreditación para una vez que ya esté todo lo demás terminado. Ya. Pero eso también es importante hacerlo pronto, meterse y ver qué requisitos específicos son más administrativos estos requisitos, ¿no es cierto? Porque te van a pedir, por ejemplo, que le mandes probablemente que suban el manual de calidad, que suban los procedimientos, que suban una serie de cosas, que es más o menos lo que aparecía en el formulario F420, ¿cierto? Que se descargaba antes, que era un formulario que había que completar en Word, pero ahora no aparece como documento de descarga. Yo lo estuve buscando y no lo encontré, por lo menos. Antes aparecía en ese listado, aparecía el F420, decía formulario de postulación, y ya no existe. Ahora Ya, hay que inscribirse en la aplicación, ahí aparece, en alguna parte está, dice ahí, dice el SDAC, en el primer párrafo aparece. ese. Es. Ya, ok. Entonces hay unos manuales explicativos, todo eso hay que estudiarlo y tienen que, alguien del laboratorio que tú tienes que designar quién va a ser el representante del laboratorio ante el INN, tiene que conocer, manejarlo y utilizarlo. Perfecto. Seguramente lo vamos a estudiar en los dos con Juan y el que esté más preparado en su minuto va a ser el representante. Ya. Pero como te digo, eso hay que hacerlo pronto porque de repente esas cuestiones a veces toman tiempo. Perfecto. Ya. Esa en términos del programa, ¿no es cierto? Ahí está como lo principal. De las cosas específicamente que falta por elaborar, pero lo más importante es la utilización del sistema, o sea, que ya todo lo que los procedimientos dicen que hay que hacer se esté ejecutando, tanto para las compras, para la emisión de los informes, para todo. Para la evaluación de los proveedores, los registros personal, las carpetas con los registros de las competencias de las personas, todo eso tiene que estar armado. Y ahí yo veo que falta harto. Ahí se ha avanzado en algo, pero falta mucho en eso todavía. Ya, sí, es que es mucho. Pero igual, nos vamos a poner, como le dije, más a revisar en detalle. Y se nos había pasado ese tema de las firmas. Sí, pero como te digo, la firma es una de las cosas. Sí, no, sí, lógico. Una de las cositas del registro. Claro. Ya. Eso en términos generales era lo que yo quería comentar respecto del programa de trabajo. Eran esos 4 puntos, claro. La revisión de todos los procedimientos técnicos y sus respectivos formularios, la revisión de los documentos reglamentarios del INN y la inscripción en el portal, la revisión de las normas de ensayo para verificar que no haya nada que no se esté haciendo y lo que no se está haciendo esté bien claro, y el uso en general de todos los registros. De la manera como ustedes lo tienen, pues tal como se está haciendo, ¿no es cierto? Generan el registro, lo firman digitalmente, lo transforman a PDF, lo almacenan donde te corresponde y se van identificando. Y lo otro que estuve viendo, si bien tú tienes ordenados los formularios, no sé, los registros, perdón, con un correlativo, sería conveniente a lo mejor en el mismo nombre del archivo, por ejemplo ahí, no sé, ¿ese cuál es? Gestión de personal. Por ejemplo, si tú te fijas, el F04 son los registros de inducción, ¿no es cierto?, de minuta de reunión. Y ahí tú tienes del F04, R01 hasta el R14, un conjunto de registros que tienen la misma fecha, que es la fecha
en la que tú grabaste, modificaste, guardaste, algo, ¿no es cierto? Pero Claro. no hay ninguna forma de identificar a qué corresponde el R01 y a qué corresponde el R14. Sabemos que es la minuta de una reunión, pero ¿qué reunión? Entonces a lo mejor ahí sería conveniente ponerle al nombre la fecha. La ficha del registro. La fecha en la que se generó la reunión. Por ejemplo, ahí dice 14 del 4 del 2021, ¿no es cierto? 14. Entonces esa corresponde a la fecha de la reunión. En ese caso que son reuniones, ¿no es cierto? Ponte el F03 R01. Ese que parece que era el descriptor de cargo, ¿no es cierto? Descriptor de puesto. Entonces, ese, por ejemplo, podría, como el del jefe de laboratorio, podría decir guión jefe de laboratorio. ¿Ya? Y después tú vas a tener un F03 R02 que va a ser encargado de calidad. Y un F03 R03 que va a ser el no sé, el asistente técnico, ¿verdad? Entonces, Ok. así uno puede rápidamente llegar al registro que necesitamos. Ándate al de adquisiciones, de compras. Ya, ahí tenemos un F01 que va del R05 del R01 al R25, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que el 10? ¿A qué corresponde? ¿El R10 o el R11, el R12? Tú como que le habías empezado a colocar una identificación ahí. Dice el R01 dice 1180. Ese 1180, ¿a qué corresponde? El código del equipo. Ya, ok. Entonces ahí ya está claro, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes en alguna parte, va a tener un listado de los códigos, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, ya, necesito ver el del TAMI número 4. Claro, y vas a ver que el código es el 1244 y te vas directamente a buscarlo. Pero en este momento, si queremos ver el registro de algún equipo, hay que abrirlos todos. Ya. Ok. ¿Ya? Dejarle alguna marca Que lo de acceso identifique. rápido. Claro, porque el requisito de la norma dice que debe haber un sistema para identificar los registros. Y eso todavía en este momento no es suficientemente adecuado para identificarlo todos los registros de manera simple, fácil y directa. Ya. Ya, esa es una pega que hay que hacer, ¿no es cierto? Que va a requerir harto trabajo, dedicación, pero es algo simple que hay que darle el tiempo, ¿no? Sí, ahí lo vamos a ver con el asistente técnico para que nos ayude a ordenar eso. Ya. Entonces, vámonos al programa. Vámonos al programa. Ya. Y ahora ya podemos, no sé si no tienen más dudas respecto del programa, de los conceptos que hay detrás y de la forma de trabajo. No. Don Daniel, una consulta Sí, Juan, dígame. respecto a la verificación de método de ensayo. Bueno, no tengo claro si son dos opciones o una. Por ejemplo, una opción sería intralaboratorio, o sea, entre nosotros, o bien la opción entre laboratorio. ¿Es una o la otra o las dos? Para la verificación del método debieran ser las dos. ¿Ya? ¿Ya? Pero el problema puede ser que no hayan interlaboratorio disponible antes de que venga la auditoría. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, en el procedimiento va a tener que decir que son las dos, pero a lo menos va a tener que estar hecha la repetibilidad y reproducibilidad intralaboratorio Vale. para poder demostrar que efectivamente se están ejecutando bien los métodos, porque si no hay un interlaboratorio disponible no podemos inventarlo. Pero sí hay que tener programado, hay que haber averiguado cuándo se puede ejecutar para tener esa información para presentarla a la auditoría. Ok,
Ya, ahí quedó Ahora, claro. es posible, y ahí otra vez hay que ver bien lo que el INN establece como requisitos. Hay un procedimiento, un reglamento del INN que habla de los ensayos de aptitud. Y ahí probablemente dice, eso nos va a decir si hay que tenerlos hechos todos antes de la auditoría o podrían haber algunos pendientes. ¿Cierto? Entonces hay que revisarlo. Ahí vamos a tener la respuesta final a lo que me estás preguntando. Ah, ok. ¿Ya? ¿Ya? Entonces podría decir ahí, por ejemplo, yo no me acuerdo, lo leí alguna vez, pero no me acuerdo en detalle, ¿no es cierto? Podría decir que el laboratorio no se puede acreditar hasta que no haya hecho ensayo de aptitud en todos los ensayos. O no puede incluir en el alcance, podría decir de otra manera, podría decir, no puede estar incluido en el alcance un ensayo en el cual no se haya participado en un ensayo de aptitud. Entonces, no sé, pues si tú estás postulando a 7 ensayos, a lo mejor y has participado en 3 ensayos de aptitud nomás, a lo mejor te van a acreditar para esos 3 ensayos, te van a dejar pendientes los otros 4 hasta que puedas haber participado en un ensayo de aptitud. Pero eso tiene que decirlo el reglamento del INN, que hay que tienen que revisarlo ustedes. Ah, ya. Vale. Gracias. Ya. El reglamento se refiere a, claro, el primer documento que A aparece. todos esos documentos que están ahí. Pero este es el Todo eso ustedes reglamento. tienen que leerlo y tienen que leerlos y conocerlos y ver qué. Porque todo eso fijan requisitos adicionales. Pero este es ¿Ya? como el general, el 401. Sí. No, si van de lo más general a lo más específico. Varios de esos son de procedimiento, dice cómo se hace, cuáles son los plazos, cómo se mantiene la acreditación, pero hay otros que en alguna parte dice el laboratorio debe hacer tal cosa y si no, el laboratorio no lo ha hecho. Entonces, esa revisión tienen que hacerla ustedes también. Ábrete, Ya. por ejemplo, el de los ensayos de aptitud. En la misma página ahí, Ensayos de aptitud. A ver, buscarlo. en la misma página. No, Ah, en la página anterior, donde está el listado. Ahí, el D01. claro, aquí ya empieza a dar directrices.
A nivel nacional, regional, esa actitud, la competencia se puede mostrar a través de otras disposiciones exitosas en comparación del laboratorio. Política del Sistema Nacional de Acreditación INN respecto a los ensayos de aptitud y otras comparaciones. Y por ejemplo, de esto, ¿qué es lo que más deberíamos poner atención de estos 4 puntos? Los que estén disponibles, los que apliquen. Porque, por ejemplo, la letra B, tú me dices que no no existen aplica. materiales de referencia para el caso que ustedes, los ensayos que ustedes hacen. Claro, sí, ya lo vimos antes. Entonces esa no aplica, no la pueden usar. La letra A, evaluar las características de desempeño de un método, tampoco, aquí tampoco hay ejercicio interlaboratorio que hagan eso en Chile. Porque los métodos ya están normalizados, entonces tampoco aplicaría. Ya. La letra C, esa aplicaría, porque ahí tú podrías, con lo que conversamos la semana pasada, tú podrías ponerte de acuerdo con el laboratorio del PU, no sé cómo se llama el que está allá, ¿Ya? y hacer una comparación con ese laboratorio para la misma muestra. Ya. Entonces ese es un caso, la letra C. Pero hay que leer el documento completo, hay que entenderlo en el contexto, no conviene empezar a ver si aplica o no aplica, sino que hay que leerlo completo, porque después vienen las disposiciones generales. ¿Cierto? Ahí probablemente te va a decir más cosas. ¿Qué versión es esta? La versión 3, parece que, ¿o no? 3. Sí, la El 3. 3. Sí, es que el tema es que igual hay que leerlo con mucho detalle como para ir descartando. Por ejemplo, esto ya, este tema del material de referencia ya es fácil porque no lo hacemos, pero este es hablar que desempeño un método. Bueno, por eso que acuérdate que yo desde hace bastante tiempo vengo insistiendo en la necesidad de que ustedes estudien esos documentos. Porque ustedes tienen que revisarlo paso a paso, párrafo a párrafo y ver qué es lo que aplica en su laboratorio y qué es lo que no aplica. Qué es lo que les genera un requerimiento adicional, qué es lo que les genera una orientación, porque muchas veces te dan opciones. Por ejemplo, en ese párrafo que analizábamos dice, mira, se pueden hacer estas 4 cosas, pero ¿cuál de las que aplica, o sea, cuál de las 4 aplica a tu laboratorio? Ese es un análisis que tiene que hacer el laboratorio en su realidad, en su contexto. Claro. Ya, pues, entonces lo podemos ir revisando y a medida que avanzamos le vamos haciendo consultas. Claro. Entonces, para eso ustedes tienen que hacerse un programita o como una lista de chequeo. Ya, chequeamos está ok, de este salieron 2 requisitos. Del documento siguiente no hay problema, esto lo podemos cumplir todo. Por ejemplo, la otra vez me preguntaban cómo se usa el símbolo, ¿no es cierto?, de acreditación. No me acuerdo quién, no sé si era Juan o tú, que me preguntaban y cómo se usa el símbolo de la acreditación. Y hay un documento ahí mismo, en ese listado, que se llama uso de los símbolos de acreditación. Ya. Y ahí te dice cuándo lo puedes usar, cómo lo puedes usar, dónde lo tienes que colocar, de qué tamaño se usa, y toda una serie de requisitos que hay que ir cumpliendo. Ok, sí, ese sí lo vi. Que estaba. Ya. No, hay que leerlo detalladamente. No vamos a repartir la pega. Ya, y eso está también considerado en el programa. También hay una tarea de esa. Entonces, esas tareas que
que son como de más larga data, ¿no es cierto? Que no la vamos a poder terminar en 2 semanas o 3, hay que Esa irla vendría a ser. chequeando. ¿Cuál actividad en qué fila estaría esa actividad que acabamos de ver? De chequear los requisitos acá, ¿cierto? Ahí, correcto, sí. Ahí. Ya. Ya, ahí salió otra actividad que no estaba tan clara. Ya, sigamos. Ya, entonces, volvamos arriba a las primeras tareas que hay que ejecutar. Ya, entonces, ¿cuál es la primera tarea que deberíamos que empezar a trabajar esta semana? Completar el manual de calidad, ¿no es cierto? Sí, las cositas que teníamos en la imagen. Ya, pero es que esa imagen ya elimínala porque ahora tenemos que ir guiándonos por el programa. El programa tiene que ser la lista de verificación, Ya. porque ese está actualizado, la otra imagen ya no está actualizada. Entonces, Ah, ¿qué es lo que verdad que está pendiente? era un pantallazo de esto mismo, claro. Claro. Está pendiente de instalación de condiciones ambientales. Ya, entonces tenemos que continuar revisando el manual de calidad para cerrar ese tema, pues. Ya. Vamos a abrirlo al tiro. Estamos en la 3. Esta es la revisión 4. Ya, vamos al punto de las instalaciones. 6.3. Ya estoy. Ya, estaríamos, hay que ir revisando los puntos a ver si, porque esto hay que adecuarlo a la realidad actual, pues. Claro. Es solamente el 6.3, ¿cierto? Sí. Claro, solo el 6.3. Ya vamos viendo si lo que dice es correcto y está bien planteado. Ya. Las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio se diseñan para que sean adecuadas para realizar los servicios de forma que no afecten negativamente sus resultados. En la sección 6.3.2 se documentan estos requerimientos. 6.3.2 Documentación de requisitos. El laboratorio documenta los requisitos para las instalaciones y condiciones ambientales en cada uno de los instructivos de trabajo de los ensayos que realiza. ¿Eso es cierto o no? Los requisitos en cada uno de los instructivos de trabajo. En este caso, nuestros instructivos de trabajo son las normas. Correcto. Y las normas nos dicen, no hablan acerca de las condiciones ambientales prácticamente, hablan más de los equipos, equipamientos. Ya, entonces eso ya no sería cierto. No, Entonces, ¿dónde se documentan, dónde están definidas o definidos los requisitos para las instalaciones y condiciones ambientales?
De acuerdo al manual de calidad, deberían estar definidos aquí en el 632. Sí, po, a ver, revisemos alguna norma al azar como para salir de la duda. Bueno, acuérdate que cuando se corte la llamada, tenemos que tomar la otra reunión. Ya, vale. Ahí, en ese momento voy a aprovechar para ir a hacerme un café también. Ok. Ya, por ejemplo, la norma de razón de soporte. Habla del alcance, de referencias, de aparatos, de muestras, de preparación de la probeta, de procedimiento, expresión de resultados. Esa es como la estructura general del instructivo de trabajo. Claro. Pero a ver, ambiente. Ni siquiera tiene la palabra ambiente. Apoyo el pistón, ubicar la carga, atar las lecturas. Ya, no, yo creo que no aparecen, sino Ni puede siquiera, que en alguna parte hable de manera específica, que diga algo, pero así como que haya un párrafo dedicado a las condiciones ambientales, no recuerdo yo que haya algo en las normas que revisamos. ¿cierto? Y eso es como extraño, ¿no? No, porque probablemente no hay requisitos ambientales estrictos, por eso que las normas no los establecen. Y en ese Porque si, caso, por ejemplo, la norma de calibración de pie de metro dice específicamente que la calibración hay que ejecutarla a 20 grados más o menos 2. Pero en este caso no es un requisito que la temperatura sea una determinada. No afecta la temperatura a la ejecución del ensayo. entonces quiere decir que no es necesario documentar, es que Eh, no hay requisito. claro, pero tú tienes un laboratorio definido, determinado, que lo construiste o lo diseñaste de una manera, ¿no es cierto? Entonces eso, mal que mal, tiene ciertos requisitos que tú tienes que describir. Pues entonces lo que hay que hacer aquí es decir, el laboratorio es como una descripción de lo que tienes. Ya. ¿Ya? Entonces se diseña para que sean adecuadas, documentación de requisitos. El laboratorio, no sé cómo podrías describirlo. El Corresponde, laboratorio se compone de las siguientes instalaciones o de las siguientes salas, de las siguientes instalaciones. Y tiene no sé, en lo que está arriba, ¿cómo le llamas tú? El laboratorio de hormigones, no sé, el laboratorio de suelo. No, laboratorio de materiales, es general, tiene suelo y Ya. hormigón ahora. Después tiene una sala, esa sala donde estuvimos haciendo las verificaciones. Sala de comprobaciones intermedias. Ya. Después tiene una sala donde está el área administrativa, ¿no es cierto? Sí, oficina administrativa. Y eso sería todo. Ya. Y el laboratorio de materiales, ¿cómo está definido? O sea, pues tiene tú hiciste unos planos, ¿no es cierto?, que había que actualizar. Sí, ¿Ya? Entonces, laboratorio de materiales, conforme al plano de anexo tanto, en la misma letra A. quiere que le coloque un dos puntos. Claro, para no seguir escribiendo de nuevo lo mismo. Aquí, ¿Ya? laboratorio de materiales. No sé, pues, el laboratorio contiene ahí se realizan los ensayos y hay una descripción de la infraestructura, pues paredes de concreto, suelo
cemento afinado, mesones de concreto con estructura metálica, sector de... Es como una descripción de las características de la sala. Ya, vale, me queda claro. Tú dices que le vas a poner un filtro de aire, creo, ¿no es cierto? O tiene un aire acondicionado, pero de manera general, sin definir requisitos de rangos de temperatura o de humedad, porque las normas no lo exigen, ¿no es cierto? Ya, Entonces, una descripción general de la infraestructura que tienes tú en tu laboratorio. Eso debiera describirse ahí. ya, eso lo hago después. Como detención. Para avanzar, ¿cierto? Claro, y ahí acuérdate que ahí hay que hacer referencia a los planos que tú en algún momento Eh, elaboraste. ¿Eso lo vamos a dejar como anexo a este manual de calidad? No me acuerdo cómo estaba ahí o no sé, porque es que ya pasó harto tiempo. Pero esos planos tú lo habías hecho. ¿Dónde están esos planos? ¿Una descripción de una planta que una vez hicimos? Sí. Ah, eso están pegados como imagen No, pero ¿dónde? acá en el manual de calidad. A ver, es fácil de encontrar. Sí, está por ahí. Ah, ahí está. Esto, pero hay que actualizarlo, sí. ¿Se refiere a esto? Sí. ¿Y en qué parte está eso? Esto está en estructura organizacional, organigrama. El autor se que distribuye internamente para su relación, como indica la siguiente croquis. Mira, no, yo creo que esos planos hay que sacarlo y ponerlo en el otro punto, porque aquí está hablando de la organización de las personas, del organigrama y de eso. Entonces, ahí esos croquis hay que pasarlos al otro lado. Ya, con todo y texto. Ahí. Claro. Pero esos Así. planos creo que hay que mejorarlos, que sean más detallados. Sí, quedó bien feo en realidad. Ya. Y actualizados, de acuerdo a cómo vas a colocar los mesones y todo eso. Ya, pero es la idea. Ya. Después, ¿qué más viene? Control, registro y seguimiento de condiciones ambientales. Espérate, ándate al 632, a ver. Ya, en el 631, donde dice en la sección 632, colócale en la sección 632, se describen las características del laboratorio. Ya, y en el 632 ahora, como primera parte, ahí tienes que hacer referencia a que las normas de ensayo no establecen requisitos específicos para la ejecución de los mismos. ¿Así? Sí. Ya, punto seguido. Copia ahora, córtalo de arriba. Vamos a eliminarle el 631, el 632, eso lo vamos a dejar más genérico nomás. Ya. Lo que dice arriba, donde dice las instalaciones y condiciones se diseñan para que de forma que no afecten negativamente sus resultados. Hasta ahí. Hasta el Ah, resultado. Eso córtalo y ponlo después del punto seguido que pusimos recién. acá. Después del punto seguido. Ahí.
Gosh. Hola, Juanito. Ahora sí. Dame aprieta que no llegó, Juanico. Te vamos a hacer un tecito. Ya, vale. Estamos en contacto. Puta, ya me cagaron. Perfecto, te cagó. Puta, o sea, Machete, ¿no te dio un tecito? Mira, ahí en una cajita. Acá arriba. ¿No? Acá. Ahí tenía tres, una. Mi culo gordo, tío. Vamos a ir a chulear por algún lado. Puta, se sale de un peligro. No hay caso que espera. Yo le di nota y no. Ya, ahí estamos de vuelta. Aló. Aló. Se fueron a servir un café los muchachos. Ah, ya, sí, también fui a lo mismo. Así que para ir en andar. ¿Y Juan, tú estás en el laboratorio o estás en otro lado? En otro lado, Pues ya hay que sí. sí, ya llegué el viernes. Ah, ya. ¿Estabas de vacaciones? No propiamente tal, estaba con mi hermano, tiene un inconveniente de salud en Santiago. Ah, ya. Así que, pero menos mal que va saliendo adelante el hombre. Ah, qué bueno. Ya. Comparte la pantalla, por favor, Luis. Ya, falta la cara o no aparece. Sí.
Ya. No se ve el Word. ¿Todavía no se ve? A ver. Pum, pum. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces estamos en el 632. Me he hecho que pegue las instalaciones y cuando se diseñan. Ya. Ahí. Bórrale el 631 y el 632, esos títulos, bórralo. Ah, ya, ok. Esto sí. Sí. Ahí. Ya, las normas de ensayo no establecen requisitos que siguen por la ejecución de los mismos. Las instalaciones y condiciones ambientales se diseñan para que sean adecuadas para realizar los servicios de forma que no afecten negativamente sus resultados. Ya, eso punto aparte ahí, después de resultados. Ya, el laboratorio se compone de las siguientes instalaciones: el laboratorio de materiales, el laboratorio se ubica y distribuye internamente como se indica en el siguiente croquis de realización. Ya, dale más abajo. Eso hay que actualizarlo entonces, ¿no es cierto? Ojalá se pudieran hacer a lo mejor croquis, ese croquis general y un croquis individual de los laboratorios, para que quede Ya. más grande. El del laboratorio de materiales, prácticamente, porque el resto es lo que nos afecta para el alcance, ¿no? Exacto. Es lo importante. Ya. Claro, porque ahí muestra un poquito en la parte del segundo piso que tienes tú ahí, ¿no es cierto? La parte más alta. Tú pusiste ahora al lado derecho ahí unos estantes para guardar las muestras, ¿no es cierto? Sí. Entonces todo eso tiene que quedar representado ahí y los mesones, los equipos. Entonces esa parte podría hacerla en un croquis aparte, Ya. como un Ok. zoom de esa parte. Un detalle. Ya. Después, digamos más arriba, ¿no? Antes el croquis, ¿eh? Más arriba. Ya. Ok. Baja nomás. Abajo. Ya, el 631 dice: cuando corresponda, el laboratorio controla condiciones ambientales específicas de relevantes a través del sistema. ¿Cuándo corresponde? Si ya dijimos que no habían condiciones ambientales específicas. Claro. En realidad, quizá cuando lo colocamos pensamos en el tema del invierno, el líquido hidráulico, la prensa, quizá por ahí lo pensamos así. Claro, pero en la descripción del laboratorio que tú vas a hacer más arriba, ahí debieras señalar que para mantener una temperatura de trabajo agradable, no sé, se utilizan sistemas de calefacción o aire acondicionado, pero sin establecer requisitos específicos. Solamente describe eh, de manera general eso. Ah, ya, borramos esto. Sí, porque además no vas a hacer esa carta de control estadístico, ¿o sí? No, no es necesario. Ya. Entonces le colocamos acá Ya. arriba. Eh, no obstante, No, no, pues ahí, a donde dice laboratorio materiales, ahí tienes que describir cómo controlas tú la temperatura, cómo la mantienes dentro de un rango, dentro de esa descripción. ya. Ahí tienes que describir tú la estructura, la infraestructura, los mesones, la ubicación de los equipos, la calefacción, el aire acondicionado. Ya. Ok. Pero lo importante es que de la lectura de eso
se concluye que no es necesario ni registrar ni controlar de manera estricta las condiciones ambientales. Claro, eso está escrito acá. Ya. Vamos más abajo. Ya, bórrale el título, Ese. el 6.1 y el acceso, y como déjalo como párrafo aparte nomás. El 6.1 también bórralo. El laboratorio ha implementado las siguientes medidas de control de las instalaciones. Ya. Contaminación cruzada, el título bórralo también. Sí, este no. Eso igual lo borramos. No, déjalo nomás. O lo coloco arriba en la descripción igual. No, déjalo ahí nomás, sí. Es una conclusión que... pero está repetida. Sí, está repetido. ¿Cómo se repite? Ese título hay que sacarlo también. Ocho, 9. Edición predicción. ¿A qué se refiere ese párrafo? Es una revisión al control y seguimiento de la instalación y condiciones del laboratorio. Me imagino que se refiere al control que está escrito acá en esta tabla. Y seguimiento de la instalación y condiciones del laboratorio, condiciones Pero piensa que la revisión por la dirección la vas a hacer tú, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué es lo que vas a revisar ahí? ¿O qué podrías revisar? Podría revisar que los accesos sean bueno, que las llaves estén, cada uno tenga su llave foliada, haya un control de las llaves de acceso. Ya. ¿Y cuál es el seguimiento de la instalación y condiciones ambientales? Bueno, las instalaciones y condiciones ambientales tienen que ver con lo que es temperatura. Bueno, no se hace seguimiento de la instalación o sea, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, no vamos a hacer seguimiento a las condiciones ambientales. Exactamente. Entonces lo borramos o no, completo. Sí, bórralo mejor. Ya, ahí quedó entonces lo de las condiciones ambientales. Ya. Listo. Estaríamos listos con eso. Vámonos al programa de trabajo. Quizá voy a andar por sus tierras. ¿Y por qué? Voy a subir invitaron a subir al cerro para ir a ver la laguna. Dicen que hay una laguna para en el Castillo. Y me decían que cobran 14 lucas la entrada. Miren eso. ¿Para qué? ¿Concesionarios? Sí. ¿Qué ofrece? Sí. ¿Ahí me decía? Al programa de trabajo. A ver, estamos. Ya. ¿Qué viene ahora?
Emisión de informe de ensayo. Pero esa es una receta. Ya. No, porque Entonces veamos qué es lo que dice. tres entradas. La horquita y el circuito más largo. Ya tiene que ir con cada programa. La horqueta del cruce. Es decir, la horqueta arriba. ¿Ya? Sí, sí. La vuelta cerrada que y dicen la horqueta. Pero mucho más antes de la posterior. Esa es una entrada larga. Igual hay otras turistas que son más chiquitas que esta. Y las otras entradas está por donde el papá, y después por donde con Guillermo, lo he hecho. Que ese es Sácale la separación esa de las hojas para que quede continuo el texto, ¿no? Con A, hace seguramente igual que una de las posiciones la tiene importante por ejemplo. Y esa es la primera. Creo que Ya, ahora hay que ir revisando lo mismo, hay que ver si lo que dice ahí es lo que corresponde y lo que está haciendo el laboratorio. Vale. Los resultados realizados utilizados antes de decisión, por lo que el formulario de resultados se incluye un espacio para atestiguar dicha revisión. Sí, esto es efectivo. Ya, a ver, veamos el formulario del informe de resultados. Vamos viendo el tubo. Puede, de que se deba retratar. Ya. ¿Qué recomendación le doy? Mire, si vaya pero lo más temprano posible. Si puede llegar allá a las 8 de la mañana, llega a las 8. O sea, para empezar a subir. Sí, eso me dijeron que salía a las 6. Poner a forma aquí, sí. Para llegar a las 8. ¿Qué número es el informe de resultados? ¿Qué número es el formulario? MGCF03. A las 12 cierra. A las 12 del día ya no sube el aire. Ah, sí. Ya. ¿Subir? Entonces, Subimos. veamos lo que ahí decía que había un espacio para... Si llega a la laguna, pero la vista de allá tiene que Acá. Ahí tú tienes que tener un informe para cada ensayo distinto, ¿no? Y el tema de... Un informe para cada ensayo. O sea, Claro, un formulario para cada ensayo. o sea, que el formulario genérico es el mismo, o sea, solamente que los resultados son distintos. Hay un sector que se llama museo. Pero el formulario tiene que ser distinto entonces. Sí, sí. Probablemente hay una parte que es común donde está el nombre, el laboratorio, pero después cuando empieza a detallar los resultados van a ser diferentes para cada ensayo, ¿o no? Es que, por ejemplo, este tipo de cosas son genéricas. Por ejemplo, esto cambia. Resultados del ensayo, porcentaje que pasa, en este caso de granulometría. Pero en otros casos es, por ejemplo, razón de soporte. No es porcentaje que pasa. Y no son tantas columnas. Pero por eso digo, es distinto. Sí, es distinto. Cuando informa el resultado de la resistencia a la atracción. Claro. Entonces va a tener que tener un formulario para cada ensayo. Ah, y me dicen que no puede ser genérico como lo puse acá. O sea, repito, hay una parte que es la misma, que se va a repetir en todos los informes. Pero cuando tú muestres los resultados, esa parte va a ser distinta para cada... Exactamente. Sí, po. Muéstrame, por favor, un informe actual de los que tú estás entregando ahora. ¿Este es de los actuales? Porque aquí había puesto estacionamiento un cabro, pero ya. últimamente lo tiene cerrado. Entonces con los vehículos acá y ahí tiene que irse terminar. Acá. Y este formulario, ¿tú lo sacas de alguna parte del manual de carretera, de algo así o no? Este formulario, no, lo saqué de Metical. Ya, porque por ejemplo cuando dice marca o tipo,
y ahí usted tiene que pagar y hablar de eso. Aquí habla de Ahí los... dice datos de la muestra ensayada. Ese es el tema. Ah, ya. Claro, seguramente como es de Metrical, habla... Pero si no, no se Está apuntando a la de calibración igual. Claro, entonces modelo o lote, número de serie, eso nunca te va a aplicar para tus muestras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro. Es como genérica esa parte. Claro, está Entonces, aplicada. este formulario no es adecuado para tu ensayo. Hay mucha información que nunca va a aplicar. Por ejemplo, datos de los patrones de medida utilizados. La última vez que subí. Tú nunca usas patrones para tu ensayo. Yo creo que va a ser la última vez que voy a subir. Entonces, estas dos las borramos. Es que, ¿qué formulario usabas antes tú? ¿Cómo eran los informes antes de Metrical? A ver, busquemos uno. Lo que pasa es que el Metrical te da un formulario genérico que sirva para laboratorio de calibración, de ensayo, químico, físico. Yo creo que no nos dejan ahora bajar. Es porque yo juraba que desde acá se ve como cerca. Pero perdí una hora. Tengo que bajar y subir. ¿Cómo lo voy a bajar para acá? Pero no me imaginé que era tanto. Yo creo que por eso va a ser. Pero la caminata no es difícil. No, para nada. Ya. Muchas gracias por la información. Fue muy claro. ¿Un puesto su papá qué tiene su papá? Por ejemplo, este era el antiguo. Mi papá no viene. No, como portero. Ya. Y tiene paneles fotovoltaicos. Vamos a revisar. Ya. Ese es el de una resistencia a la compresión, ¿no? Sí. ¿Aló? Aló. Ya. ¿Y tienes alguno, por ejemplo, de una razón de soporte? Habría que... Claro, y le colocaba el número del certificado, no, a ver. Lo mismo. A ver. En Vitumix. Granulometría. Este es límite líquido. Frecuencia de partículas sólidas. ¿Otro ensayo no le sirve? Límite líquido. Bueno, es que esto me está sirviendo para darme cuenta de que la forma como tú archivas no es muy fácil recuperar la información. Por ensayo no, por cliente sí. Pero acuérdate que te van a acreditar por ensayo, no te van a acreditar por cliente. Entonces, si a ti te sirve tener los certificados por cliente, está bien, pero tienes que ser capaz de llegar al certificado por ensayo también. Sí, Entonces, de alguna manera tienes que relacionar el cliente con el tipo de ensayo que te pide. Claro, no, ahí tengo que ir abriéndolo uno por uno. No, de ahí a que lo pille. No, eso no es una manera eficiente de conservar los registros, de almacenarlos, porque no puedes llegar a la información después de manera simple.
Por ejemplo, ahora, ¿dónde están las, las planillas de registro de estos certificados? Las planillas de registro. Abre ese Vitumix, ábreme Vitumix ahí. ¿A qué te refieres a la ficha de sala? El certificado 27. Certificado 27. O sea, el C27 es un certificado, no sé. No. ¿Qué es lo que es C27? Cliente 27. Ah, ya. El certificado 2042. ¿Es el número de certificado? Claro. Ya. ¿Dónde están las fichas de sala o planillas de registro de ese certificado? Aquí se van almacenando en... A ver, pero no, es que yo quiero la del 2042. del límite ¿Dónde líquido. están las planillas que se registraron de ese certificado? ¿Cuál de esas es? ¿Son todas? Esta. ¿Cómo sabes que es la del 2042? Porque es la única que es la del límite plástico. No, pero ¿cómo relacionas tú, cómo haces trazabilidad entre el certificado 2042 y esa planilla? Sin saber que es la del límite plástico, pues tiene que haber una forma de relacionarla. Claro. No, la única relación que yo las coloco en una carpeta y toda la información la voy colocando ahí. Pero ahí hay 3 certificados, 4 certificados en esa carpeta. Mm. ¿Te fijas que ahí falta, tú tienes que acuérdate que la norma establece como requisito, ¿no es cierto?, que tú tienes que ser capaz de almacenar, registrar y recuperar toda la información correspondiente a un análisis determinado. Entonces, de alguna manera tienes que relacionar el certificado con la planilla de registro, con el número del cliente. Tienes que hacerte alguna tipo base de datos, no sé cómo, que te permita identificar o llegar con facilidad a la información, sin tener que estar abriendo uno por uno los documentos. Sí, por eso contraté este LIMS. Po. Ya, pero es que eso hay que implementarlo pronto. O sea, eso cuando hagamos la auditoría o cuando se haga la postulación, eso tiene que estar funcionando ya, pues. Sí, po. No puede ser un proyecto todavía, no puede estar en preparación, no puede ser la idea, tiene que estar funcionando. Sí. No, sí. Los ensayos ya están cargados. Pero ¿dónde está definido que lo vas a hacer así? Estamos haciendo el manual de calidad y en ningún momento se habla del LIMS. Claro. Cuando hablamos de los registros, ¿no es cierto? En alguna parte del manual de calidad habla de los registros, tampoco se habla del LIMS. Entonces, la pregunta es, ¿el LIMS está funcionando? ¿Va a estar funcionando pronto? ¿Hay que incluirlo o vas a seguir trabajando con los registros en papel? Eso tiene que decidirse prontamente. Sí, no, sí, vamos a trabajar con el LIMS. Sí, ya está definido. Ya, bueno, entonces, todo es. Y ese LIMS, ¿en qué te va a afectar en los formularios que tú ya tienes definidos en tus procedimientos técnicos? No mucho porque tiene que ver más que nada con el informe de ensayo, con lo que es sistema de gestión de calidad, nada, no tiene nada. Ordena más lo que es peticiones, son como lo que usted me estaba diciendo, pues, ¿dónde está esta ficha de sala? ¿Dónde está esta ficha de sala? Entonces, cada ensayo se hace con varias de estas peticiones. O sea, en el fondo estas van a ser las fichas de sala. Y van a quedar anidadas en este tipo en estas peticiones. Y ahí yo le voy a poder mostrar los resultados de esa ficha de sala.
Ya. ¿Y este mismo LIMS va a emitir el certificado? Exactamente. ¿Y con De qué hecho, formato va a emitir el certificado? se lo muestro al tiro. A ver. LIMS. Que el otro día estuve haciendo pruebas y funciona súper bien. Implementación, alto y el 4. Utilización, diplomada, conversación, yo envío peticiones proyectos a Alex. Cristian Juan, me suena Excel. Por aquí tengo un mail que me envía mismo. Está haciendo las pruebas. A ver. 6 de febrero. 15. A ver, me voy a enviar espera un poquito. Vamos a hacer un envío ahora mismo. Pero ¿qué es lo que me Me voy a- me- quiere me- comentar? me voy a enviar un certificado al email para que vea el formato. Pero ¿y no puedes acceder ahí? ¿Tienes que enviártelo por mail nomás? No, igual a. Espera un poquito. A ver, ¿cuál fue? Aquí. Está. Y eso, por ejemplo, donde dice ahí descripción de la muestra M1, M2, M3, M4, ¿a qué se refiere? Descripción de la muestra. A ver, espera un poquito. Al nombre de la muestra, se refiere al nombre de la muestra. Si es una prueba nomás, le pusimos muestra 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Y eso esa identificación de la muestra tiene que ser coherente con lo que dice tu procedimiento de manipulación de muestra. Sí, po. Sí. No, exactamente. Pero uno le puede colocar el nombre que quiera. O sea, por eso no habría problema en seguir el procedimiento de manipulación de muestra. Ya. Bueno, el tema es Entonces, que acá está el formato más o menos así, llega luego. Este es un ensayo de, de granulometría así, hecho así a la rápida, no. ya. Yo Bueno, pensaba que para tener. ese tiene que ser tu formulario de informe ensayo, entonces. Eso Claro, mismo. No puede ser distinto a esto. Si tú vas a emitirlo con este sistema, este tiene que ser tu formulario. sí, po. Y lo que le ¿Y dónde decía. tiene el código, por ejemplo, el número, la frase, esa, todo eso que tiene que tener el formulario, el informe, perdón? Todo eso tiene que estar en tu LIMS. El LIMS tiene que ser capaz de poner todo lo que tiene que... ¿Te acuerdas que había una frase que el laboratorio no se hace responsable, no sé qué, y había una frase así que había que escribir? Ah, claro, abajo. ¿Eh? Ya, ok. Chicos, no, si como ahora es bastante enrolado el Teams, entonces me estoy metiendo y ahí lo voy a agregar. Bueno, entonces aquí yo creo que va a haber que cambiar el orden de las tareas, Luis. Ujú. Esto, si tú lo pretendes implementar, tiene que ser lo primero que implementes. Porque después no sacamos nada con seguir escribiendo el manual de calidad si no sabemos cómo va a salir el informe todavía, po. Claro. O sea, nos saltamos esta parte del informe. Déjame mirar de nuevo el manual, a ver.
Ya, mira, primero entramos al primer párrafo, ¿no es cierto? Que decía, los resultados son revisados y autorizados antes de su liberación, por lo que el formulario de informe de resultados incluye un espacio para atestiguar dicha revisión de información. Muéstrame el informe del LIMS. ¿Dónde está ese espacio al que hace referencia el manual de calidad? Ah, en la última página lo pusimos acá. La firma digital. Entonces el manual de calidad debiera decir, los informes son firmados digitalmente por el jefe de laboratorio. ¿Te fijas que el manual tiene que ser coherente con el sistema? Porque si yo leo lo que dice ahí, dice se incluye un espacio para atestiguar dicha revisión y autorización, lo que yo me estoy mirando es un espacio donde tú vas a firmar. Pero eso no es lo mismo. Un espacio para atestiguar dicha revisión y autorización. Bueno, si tú lo entiendes lo mismo, yo no lo entiendo de la misma manera. Ahora, si tú lo entiendes así y lo puedes explicar bien, está bien. Yo no lo entiendo así. Ya, ok. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ahí debiera decir lo que tú vas a hacer. Ya. Ahí debiera decir, los resultados son revisados y autorizados digitalmente por el jefe de laboratorio antes de su liberación. Ah, ya. Y en alguna parte después tiene que hacerse referencia al famoso LIMS que tú estás implementando. Porque todo este sistema, ¿no es cierto?, que te vende Metrical y en general el que aplican todos los laboratorios, está pensado en informes en papel, no en LIMS. Porque en ninguna parte del manual de calidad se habla de un LIMS, ¿o sí? No, pues lo empezamos a ver hace poquito. Claro. De Entonces, tal por eso te manera de digo poder yo salvar este tipo de que yo cosas creo que que yo es sabía que... preferible que tú te pongas un plazo corto para tener funcionando en plenitud el LIMS, con todo lo que tú quieras implementar. Porque después que eso esté funcionando, cuando tú lo tengas andando ya de acuerdo como tú quieras, ¿no es cierto?, a tu idea de trabajo, ¿verdad? Todo eso tiene que ser consistente con lo que dicen los procedimientos, el manual de calidad, los registros, los formularios. Claro. La forma como se van a archivar los resultados, la forma como se van a identificar los registros, la forma como vas a relacionar las fichas de sala con los informes, con las órdenes de trabajo, con las cotizaciones de los clientes. Todo eso tiene que estar vinculado. Y si eso lo vas a administrar con el LIMS, tienes que tener claro cómo va a funcionar el LIMS para poder después eso describirlo en tus documentos. Pues si no, no se va a dar la mano. Entonces, fíjate lo que dice el programa de trabajo. Después, el punto 9 dice, control de datos y gestión de la información. ¿A qué se refiere eso? ¿Con qué requisitos de la norma está relacionado ese párrafo del manual de calidad? ¿Qué requisito de la norma? Anda a ver lo que dice el manual de calidad primero. De ahí tú puedes después relacionarlo con el requisito normativo. ¿Aló? Digo, ¿qué has dado? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué cosa? Gestión de información y datos. Ya. Ah, ya. Ah, ya, en el centro que tienen hoja fija. Ya, ya, vale.
Bueno, yo a partir de la implementación de este LIMS, lo que tengo visto es que lo que es sistema de gestión de calidad, ¿aló? ¿Sí? Sí, estoy escuchando. Sí, que el LIMS no está hecho para la administración del sistema de gestión de calidad, pues, de esto que tenemos en la nube. Está más que nada orientado a lo que es la gestión de muestras y elaboración de informes de ensayo. ¿Y por qué tú haces una diferencia entre el sistema de gestión de la calidad y las muestras? ¿Las muestras y los ensayos no son parte del sistema de gestión? Sí, no, lo que le estoy explicando que yo al meterme en el LIMS estoy viendo que no rescata la otra parte del sistema de gestión de calidad. Ya. No la incluye. No le incluye, exactamente. No me permite Pero gestionar no incluye, lo que no incluye es el manejo de los documentos y los registros. Claro, Asociado a la parte de gestión de calidad, ¿no es cierto? Pero sí el manejo de los registros y la información de los datos técnicos. sí, eso sí. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿A qué se refiere este párrafo? ¿A qué requisito se refiere el párrafo 7.10? Le buscamos la norma. Sí, búscalo. Control de documentos del sistema de gestión. No, no es ese requisito. Eso tiene que ver con otra cosa. A ver. 7 más o menos, sí, la misma. 7 10. Control de datos y gestión de la información. ¿Ya? Los sistemas de gestión de información del laboratorio utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se debe validar en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción, siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones de software comercial listo para su uso. Se debe utilizar el documentario de validez antes de su implementación. Ese. (7.11) más o menos coincide con gestión de información y datos. Si el trabajo no conforme. Ya, ¿y cómo entiendes tú el requisito 7.11? ¿Qué es lo que te pide la norma? Bueno, tiene un primer requisito que dé acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo la actividad del laboratorio. Ya, y eso se refiere tanto a la parte técnica como a la parte calidad, ¿no es cierto? Claro. Ya.
O sea, cuando habla de gestión de la información o sistemas de gestión de la información, la norma está hablando de todos los métodos que tú usas para manejar información en el laboratorio. Ya. ¿Cuáles son esos métodos en tu laboratorio? Enuméramelos o descríbemelos. Los métodos para acceso a los datos. Bueno, yo tengo dos métodos de gestión de la información, la nube y tendría el LIMS ahora. Se agregaría. La nube no es un método de gestión, la nube es un método de almacenamiento. Método de gestión entonces sería los directorios. Lee lo que dice el 711.2. Recopilar y procesar, registrar, informar, almacenar, recuperar datos, se debe validar en cuanto a su funcionalidad. Ya, ¿qué es lo que entiendes de esa primera frase? ¿Qué es lo que es un sistema de gestión de la información? De acuerdo a ese párrafo que está ahí. Un conjunto orientado a recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos. Ya. ¿Cómo recopilas los datos tú en el laboratorio? Mediante el ingreso de parte del usuario. ¿Dónde? ¿Ingreso dónde? Ingreso en sistemas computacionales. ¿Sí? ¿Solo eso? ¿Y las fichas de sala? ¿Los formularios en papel que tú o los formularios en Word que tú llenas? Y que esas fichas de sala estarían quedando ya afuera, pues, porque con el LIMS se ingresaría todo en un computador. ¿Y el resto de la información? Ya, entonces ese ingreso, sí, pues siempre va a haber algo en papel, pues. Sí, no sé. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de información? ¿Cómo defines tú los sistemas de información que tienes en tu laboratorio? ¿Cuáles son? Dice, la norma dice que los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para todo eso se deben hacer cosas con esos sistemas, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo primero que tienes que tener claro es cuáles son esos sistemas que tú utilizas. Claro. O sea, ¿Está todo digitalizado o tú generas información en papel? Recopilas inicialmente en papel, después lo puedes digitalizar, después lo almacenas digital, pero mantienes las copias en papel también. Entonces hay una mezcla de cosas. El ideal es que todo sea digital, ¿no es cierto? A eso es lo que quieres llegar tú. Pero en este momento, ¿es todo digital o no? En este momento, no, todo no es digital. Ya, pues entonces ahí hay una mezcla de sistemas de información. Se producen interfaces entre esos sistemas, ¿no es cierto? Hay conexión entre algunas cosas. Tú tienes que relacionar de repente los documentos en papel con lo que tú estás generando en el sistema informático. Entonces, esos sistemas tú tienes que tenerlos definidos para poder... ¿Y dónde los vamos a definir? En el ¿cuánto se llama? En el manual de calidad. Ahí tienen que definirse. Pero una vez que tú tengas claro cómo lo vas a hacer, pues. Entonces, por eso te digo yo que esta parte del control de los datos y gestión de la información va a tener que esperar a que tú tengas implementado todo lo que quieras implementar del LIMS, para saber qué es lo que va a quedar en el LIMS, qué es lo que va a quedar fuera del LIMS, qué es lo que va a quedar almacenado en la nube, qué es lo que vas a generar manualmente, qué es lo que va a generar a través del computador en un Word, qué es lo que va a generar con planillas Excel. Por ejemplo, el cálculo de la incertidumbre, ¿cierto?
¿Tú lo generas automáticamente o manualmente? No, eso queda en la hoja en el libro de Excel que Sí, vimos pero ¿lo generas manualmente o automáticamente? manualmente. Manualmente, apoyado por una herramienta de cálculo, una hoja de cálculo, ¿no es cierto? Claro. Pero los datos tú los tienes que meter manualmente. Cuando le pone la resolución del instrumento son 5 gramos, ese dato tú lo ingresas manualmente, Claro. ¿no es cierto? Después te ayudas a procesar los cálculos con una planilla. Entonces hay una mezcla de cosas. ¿Ya? Cuando tú ingresas la información al LIMS, el LIMS va a capturar la información automáticamente desde los equipos o la va a ingresar el operador manualmente. Manualmente. Ya. ¿Te fijas? Entonces hay mezcla. No hay ninguna cosa que sea absoluta, que sea todo digital, LIMS, automático. No. Hay una mezcla de sistemas de gestión de la información para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar. ¿Cierto? Ya Entonces, me queda claro. tú en algunos casos vas a tener una carpeta física con papeles adentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde vas a tener los certificados de calibración originales, supongamos. Claro. Donde vas a tener otra carpeta digital a lo mejor, donde vas a tener puras facturas electrónicas de las cosas que compraste. Ujú. ¿Cierto? Entonces, esos sistemas que tú defines y que se han estado definiendo en los distintos procedimientos, ¿no es cierto? Acuérdate que son todos como complementarios para manejar la información de los ensayos, ¿cierto? Porque la información de los ensayos es la principal, ¿o no? Claro. Sí. ¿Cierto? Ese es el corazón del laboratorio. Por lo tanto, ahora, si tú quieres manejar o ya decidiste que vas a manejar toda esa información fundamental del laboratorio, que son los ensayos, con el LIMS, tienes que tener ese LIMS implementado a la brevedad, funcionando, en marcha blanca, como le quieras poner, pero para poder después definir en el sistema, en los documentos del sistema, ¿no es cierto?, cómo va a funcionar. Pero el mejor ejemplo que yo te pedí ahora, ¿no es cierto?, te pedí, muéstrame el formulario del informe de ensayo. Y me mostraste un formulario que no tiene nada que ver con el que te genera el LIMS. Claro. Es diferente. Entonces tú en tu cabeza todavía no internalizas, ¿no es cierto?, que el informe de ensayo va a salir con el LIMS. Y ese formulario es el que tú tienes que colocar en el sistema, en tu manual de calidad o en tu manual de calidad, bien digo. Sí. Entonces cuando pongamos el MGF010, no sé, informe de ensayo, ¿qué formulario tiene que ser ese? El que te sale del LIMS. No el otro, no el que tenía metrical, ese ya está obsoleto, no sirve, no vale. No, pues no, sí, claro. Sí, tenemos que actualizarlo. Sí. Igual nos fue Cuando hablemos de cómo se van a procesar los datos, ¿no es cierto?, vamos a tener que definir una mezcla de cosas ahí. Que hay datos que se van a procesar a través de planillas Excel, ¿no es cierto? Hay datos que se van a procesar manualmente en planillas Word, no sé, y hay datos que van a ser procesados automáticamente por el sistema LIMS. Entonces, ¿qué datos, hasta dónde va a llegar esa automatización de datos del LIMS? ¿El LIMS va a hacer todos los cálculos? Por ejemplo, los gráficos, esos que veíamos que se hacen en los ensayos de... ¿Cuál era la razón de soporte? ¿Era lo que se hacían los gráficos, parece? Claro, no, ya no va ¿Esos gráficos te los va a hacer el LIMS? ¿O te los va a hacer o los va a seguir haciendo a mano el laboratorista? ¿O los va a hacer un Excel? ¿Cómo va a funcionar eso? Esos gráficos no son requisitos del instructivo, de la norma. Así es que no los vamos a colocar. Por otro lado, no tenían que calcular a través de un gráfico, no tenían que calcular un valor, un resultado en un ensayo, no me acuerdo cuál era, pues, pero... Sí, pues es que ahí lo que he revisado del LIMS es que se coloca el valor final. El gráfico, el cálculo lo vamos a tener que hacer en Excel. Ya, ¿te fijas que todo eso hay que definirlo primero? O sea, tú lo tienes que tener bien determinado cómo lo vas a hacer para poder describir esa manera en el procedimiento o en el manual después.
Sí. Yo lo que podría hacer es hacer como una tabla, una tabla que diga que con todos los datos que yo encuentre que hay que manejar y colocar al lado cómo se va a manejar. Entonces, No, como, no, 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 yo creo que eso no, o sea, podría ser, pero no nos serviría mucho. Lo que tú tienes que hacer es echar a andar el LIMS. ya, O sea, todo eso que hemos hablado, de implementar la planilla Excel para que el analista registre, ¿no es cierto? Y después que el Excel te haga el cálculo y que ese Excel se pase al LIMS y el LIMS te emita el certificado, eso es lo que hay que implementar. Entonces vamos a tener que agregar aquí en el programa. Ahí agrégate, por favor, tú que tienes abierto el archivo, una fila entre la 30 y la 31. Implementar LIMS o implementación LIMS. Ya. ¿Cuánto te vas a demorar, crees tú, en tener el LIMS funcionando en marcha blanca? marcha. Para los 7 ensayos. Yo creo que un par de semanas. Ya. Entonces ponte plazo ahí a ¿cuánto? ¿A fines de febrero? Sí. Ya. ¿Así lo dejaría usted, no? O Ya, este pero verano. no antes, eso tiene que partir, hoy día mismo. Si no podemos completar el manual de calidad si no tenemos los otros definidos, por Luis. Ahí. Entonces, ponle el rojo, ponlo en la tercera semana de febrero. El otro bórralo, el de la derecha. Y corre lo de la emisión de los informes y el control de los datos después de eso. Ya. Y lo de abajo también. Entonces, una vez que tengamos ya funcionando, tú hayas hecho pruebas, hayas emitido certificados para los 7 ensayos con el LIMS, ahí recién podemos completar el manual de calidad. Perfecto. No, sí, de hecho he estado trabajando en eso, así que Ya. Súper. Entonces, quedé la bastante próxima enredado. semana tenemos que, vamos a tener que revisar los avances que tú hayas hecho con el LIMS. Ya. Esa sería la tarea para la próxima semana. Ok. Y una vez que completemos el LIMS, si tú lo haces en 2 semanas o 3, lo que se demore eso, ahí recién volvemos al manual y definimos bien el formulario y todo lo que corresponde que haya que definir en el tema de control de los datos. Porque ahí después que tengamos eso claro, vamos a tener que ver qué es lo que hay que validar. Porque acuérdate que uno de los requisitos del 710, del 711 de la norma decía que había que validar los sistemas en cuanto a su funcionalidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso significa que hay que comprobar, hay que demostrar que el sistema efectivamente te entrega los informes, que te hace bien los cálculos, que las planillas Excel que tú armaste funcionan, que los cálculos de incertidumbre están correctos. Eso ya lo empezamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces eso hay que completarlo. ¿Pero cuándo? Después que tengas tú ya armado todo lo que sea LIMS. Ya. Ok, entonces quedamos con esa tarea, avanza lo más que pueda y ahí el próximo martes vemos hasta dónde vamos con el LIMS y qué más podemos seguir revisando respecto de eso. Eso. Ya me queda claro dónde Ya, súper. se pasó. Vale. Ya, Que esté muy bien. Gracias. Ya, chao, chao. Chao, chao. Chao, chiquillos. Que estén bien. Chao, chao.